Bien, jóvenes, buenas tardes. Como les estaba comentando, estoy un poquito resfriado. El invierno no me hace muy bien, ya estoy viejito, pero vamos a hacer todo lo que podamos, ¿ok? Esta es una clase que teníamos pendiente por un problema, ¿se acuerdan? Que quedó ahí con el programa, pero por suerte con los delegados logramos llegar a un acuerdo para recuperarla en este módulo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, profesor? Bueno, vamos a hablar de algo que ustedes ya manejan, que ya saben, que es generalidades de diversidad microbiológica en general. Ustedes saben que antes de que surgiera la primera célula, hubo un mundo, una sopa ahí que tenía RNA, el mundo RNA, después vino un mundo proteína, y después, por ese motivo, con la llegada de los lípidos, se generaron las primeras membranas que encerraron reacciones bioquímicas que aparentemente originaron los primeros células, que podríamos decir que eran sistemas autopoyéticos, ¿se acuerdan? Entonces aquí estamos, miren, aquí está el último ancestro común conocido, ¿ya? Que se supone, se estima que está por ahí. Y luego están los dominios que describió Carl Guth con el análisis de RNA, que son dominio bacteria, arquea y eucariote. Eso es lo que se acepta hoy en día. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esta historia? ¿Por cómo han evolucionado los organismos? Bueno, una de las cosas que se conoce es que antiguamente existían estos estromatolitos, que son tapetes microbianos fósiles. Pero profesor, ¿y cómo las bacterias dejaron tapetes? Bueno, dejaron tapetes o estromatolitos sencillamente porque fueron utilizando ciertas cubiertas de carbonato, qué sé yo. Entonces se murieron las bacterias, pero ahí quedaron las estructuras. Y cuando se analizan esas estructuras ahora, lo que se encuentra es que al microscopio se observan bacterias filamentosas. Estas son las primeras cianobacterias fotosintéticas que comenzaron a cambiar la atmósfera. ¿Ok? Sí, pues, ya, connotación positiva para la generación. Esperemos que los resultados de las pruebas también vayan de la mano con tanta buena fama que tienen ustedes. Así que eso. Ya, y sigo, miren, estos procariotas habrían aparecido en una época de la Tierra en la que no era como la que conocemos ahora, po. Había una única masa que se llamaba Pangea, que era un supercontinente, recién se estaba formando la atmósfera y la hidrosfera, y el aporte de estos primeros microorganismos es que empezaron a producir oxígeno, porque era fotosintético, y por lo tanto prepararon el camino para todo el resto que venía dentro de la evolución en las eras posteriores. Miren qué interesante. Entonces estamos hablando de hace 4.200, 4.300 millones de años atrás, más o menos, en el arcaico. Y las primeras procariotas que se conocen están cerca de 3.000 a 3.800 millones de años. Incluso hay algunos, ¿se acuerdan que les mostré un trabajo? Hay algunos que lo sitúan más atrás todavía el surgimiento de las primeras células. ¿Qué es lo interesante? Que cuando nosotros nos preguntamos por el título de la clase, pues, diversidad. ¿Qué es la diversidad, profesor? Buena pregunta, pues. Reflexionémoslo. A ver, la diversidad es, ¿qué podría ser? ¿Alguien me puede dar una definición de diversidad? La que quieran. Es para echar, para saber nomás más o menos que entienden ustedes por diversidad. ¿De qué hablan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Ángela, no me acuerdo si subí pero apenas termine la clase te lo subo, ¿ok? Si es que no lo he subido, ¿vale? Sorry por ese detalle. Ya, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? ¿Quién me cuenta? Ya, cosas diferentes, sí. Organismos con distintas características. Ya, también. Es una variedad, ¿cierto? La diversidad es el conjunto de distintas formas, arquitecturas, etcétera, que tienen los microorganismos vivos. Y no solo los microorganismos, pues si nosotros evolucionamos a partir de por lo tanto nosotros formamos parte de la diversidad de la vida. En alguna parte la línea homínida de la que derivamos empieza a evolucionar y llegamos a generar estos homo sapiens que hacen sociedades, ¿cierto? Hacen estructuras de educación, estructuras sanitarias para protegerse de las pandemias, hacen universidades,
Y algunos que otros de los individuos les da por estar estudiando enfermería y otras carreras más, ¿cierto? Por lo tanto, somos parte de esa diversidad todos nosotros. ¿Qué es lo interesante? Miren, fíjense acá, esto es el año 2010, la enciclopedia británica decía que más o menos existía, mira, la mitad de la torta de la diversidad, 740.000 especies, según ellos eran insectos. Luego venían las plantas, luego venían las algas, qué sé yo, y otros animales, ¿ok? Y de hecho, miren, a las bacterias y a los virus los ponía ahí esa barrita chiquitita que apenas se ve. Ellos, porque en esa época se conocían muy pocas bacterias y pocos virus también. Eso viene, se empieza a conocer después del año 2000, claro, en el 2010 justo empieza la biología molecular ahí a darle fuerza, digamos, a todo lo que es el estudio de la diversidad ecológica microbiana. Pero se conocía lo que se podía ver, ¿no? Por lo que los antiguos ecólogos y entomólogos podían caracterizar. Pero fíjense que hacia el 2012, en este otro portal, bacterias ya ocupan el 25% de la torta. Pero profesor, ¿cómo pasó tan rápido de ser como el 1, el 2% al 25%? Ahí entra un concepto clave hoy en día, que es la genética, la molecular y la biotecnología. Y las herramientas de computación y los software de análisis de bases de datos que han permitido generar verdaderos gene bank o bancos genéticos, donde cada vez que tú encuentras una secuencia de un organismo, la comparas con lo que se sabe y el sistema te dice, encontraste algo nuevo. Y listo, pues ahí queda asociado al nombre. Ojo que hoy en día no es necesario cultivar el microorganismo, basta con tener su RNA ribosomal. Ese es lo que disparó estos datos, pues. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que en algún momento empezaron a aparecer, porque la biología, la biotecnología, todo lo que... de hecho, hoy en día hay un montón de programas, chiquillos, de herramientas que se usan en medicina, que es de los Big Data, almacenamiento. Cuando yo empecé, era estudiante, uno compraba un disquete que tenía como máximo 100 megas. Hoy día ustedes compran en cualquier parte un pendrive del orden de los terabytes, o sea, nos disparamos en órdenes de magnitud de capacidad de información. Es una cuestión maravillosa cómo esto ha evolucionado, lo rápido que ha evolucionado. Entonces, ¿cuál es la diversidad macro y microscópica entonces en el planeta? La verdad que eso se está estudiando. Todavía responder esa pregunta no es muy trivial. Que sí les quiero mostrar es un paper que se hizo un análisis de Big Data, con todo lo que se conoce sobre modelos ecológicos, y se hizo una proyección basado tanto en micro como en macroecología, para tratar de ver cuáles eran las especies, el número de especies probable. Entonces, fíjense por favor en la conclusión de este paper, que se llama algo así como leyes de escalamiento predicen la diversidad microbial total, global, digamos. Y fíjense, la deducción es que usando este sistema combinado de escalamiento, que se refiere a técnicas de Big Data, de ecología, macro y microscópica, con el modelo de logaritmo normal matemático en ello, de biodiversidad, porque aplican un modelo de biodiversidad con lo que ya se sabe. Nosotros predecimos que la Tierra es el hogar de tanto como 1 trillón de especies, 1 trillón de especies microbiales, 1 trillón. 1 trillón es muchísimo, ojo que está hablando del número de especies. ¿Se fijan cómo cambió el concepto? Pero profesor, eso significa que hay que repensarlo todo, entonces, por supuesto que hay que repensarlo todo. Hay esta comparación ahora entre la abundancia macro y microorganismos, porque en virtud de este trabajo, los microorganismos representan el 99,9% de la torta, y el resto serían todos los macroorganismos. Es decir, todos los sapos, culebras, mamíferos, reptiles que usted conoce están solamente en esa pequeña barrita, y toda la torta la ocupan los microorganismos. ¿Cuál es la conclusión? De que en el fondo no sabemos nada, pues conocemos menos de la 1.000.000ª parte de la diversidad microbiológica. Cuando Darwin trata de explicar la diversidad desde el punto de vista de la selección natural, deja fuera a los más importantes, porque los más diversos no son los que se ven, los macros, los más diversos en la vida microscópica. ¿Se fijan cómo cambió el foco ahora, no? Con esta información.
Pero profesor, ¿y de dónde sacan de que hay tanto? Es que el modelo puede equivocarse. ¿Dónde se encuentran tantos microorganismos nuevos como para sugerir de que hay tantos trillones de organismos microscópicos? Bueno, estás aquí porque sabes algo, aunque no lo puedes explicar, pero lo percibes. Así ha sido durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes qué es, pero ahí está. Ya, pues, esa es la pregunta. ¿Dónde se encuentran tantos microorganismos, profesor, como para suponer que hayan tantos, como dice este paper que usted nos muestra? Bueno, aquí está pues, un ejemplo, miren. Descubierto el eslabón perdido en la evolución de células complejas. ¿Dónde ocurrió eso, profesor? Miren, esto es un grupo de microbiólogos de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Estos son países escandinavos, y ahí resulta que tienen unas profundidades en sus mares, ahí en el mar alrededor de donde están estos países. Hay un lugar que se llama el Castillo de Loki. Y resulta que en el Castillo de Loki encontraron, el Castillo de Loki son unas fumarolas submarinas donde están estas famosas chimeneas submarinas. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Y en el Castillo de Loki tomaron unas muestras y consiguieron un submarino especial, sacaron muestras y encontraron un microorganismo súper raro que le pusieron Loki. Les presento a la bacteria Loki. Entonces dijeron, si hay una, tienen que haber más, pues sí que le vamos a poner Loki arqueota. ¿Y por qué así? Bueno, porque en el dominio arquea, miren, está Euryarchaeota, Crenarchaeota, Nanoarchaeota y Corarchaeota, que son los grandes grupos dentro del dominio de la arquea. Y ahora llega Loki arqueota. ¿Y cuál es el problema? Que donde hay uno, hay más, pues. Y ahora han descubierto un montón de nuevas especies microbianas que no se tenía idea que existían y le tuvieron que poner Asgard arqueota. Asgard. Pero profesor, si Asgard es el mundo Marvel. No, no, no. Asgard es de la mitología escandinava. Y como estos son microbiólogos de allá, no encontraron nada mejor que ponerle estos nombres a las bacterias, pues chiquillos. Ahí hay millones a lo mejor de bacterias que no conocemos, porque es un ambiente que no se ha estudiado, si ese es el tema. Entonces, las arqueas de Asgard, nuestros ancestros microbianos más antiguos. Les presento el castillo de Loki. Ahí está, en las profundidades del mar. Y les presento a la bacteria Loki. Pero profesor, ¿qué bacteria más extraña? ¿Qué son esas cosas que tiene? Parecen hifas de hongo. Sí, pero se aisló DNA, se logró hacer crecer esta cepa en el laboratorio, simulando las condiciones, y no es un hongo, es una bacteria que hace unas cosas raras. Miren, ¿se dan cuenta cómo le estamos dando color a la cuestión? Estamos dándole base a este nuevo cambio de foco. Y el cambio de foco es que la vida macro no es nada. Si mañana cayó un meteorito y se destruyen todas las formas de vida que ustedes conocen sobre la faz de la Tierra, a lo mejor perderíamos un 1% de la diversidad. ¿Por qué? Porque la verdadera diversidad, ahí, pues, chiquillos, está en los fondos de los mares, está bajo los casquetes polares, está bajo el suelo. Y ahí hay millones de organismos esperando su oportunidad para evolucionar. Ah, ¿les gustó la idea o no? Ya, ¿y qué es lo interesante? Miren, lo interesante es que estos investigadores encontraron que los genes que tienen estas bacterias del grupo de Asgard, que le llamaron Asgard criota, son muy parecidos a Eukarya, porque había muchas proteínas y muchos procesos que se creían que estaban restringidos al dominio Eukarya. Hoy sabemos que están aquí en Arquea, que están descubriendo los suecos. Entonces, en el futuro, tal vez en unos 2, 3 años más, yo estoy haciendo esta misma clase y voy a tener que decirle a mi alumno, mira, hoy en día sabemos que hay dos grandes dominios, arquea y bacteria. Pero profesor, ¿y Eukarya? Ahí está Eukarya, po. Es una ramita de arquea, o sea, de Asgard, digamos. Una ramita, somos una ramita de arquea, aparentemente. Entonces, lo que habría ocurrido es que algunos miembros del dominio bacteria habrían hecho endosimbiosis con algunos ancestros de Asgard. Y de ahí viene la rama que llamamos Eukarya. Lo que pasa es que la rama Eukarya está sobreestimada, pues chiquillo, porque nosotros pertenecemos a esa rama. Entonces está sobreestimada. Y lo que está diciendo este estudio es que hay que repensar todo. Miren, ahí está, miren, está la bacteria Thor, la bacteria Odin, la bacteria Loki que les mostré acá. Hay una que se llama Heimdall. ¿Qué les parece la historia?
Ahí están las bacterias que no se conocen, pues, las millones que están por conocer y las que demuestran que la verdadera diversidad está en el mundo de los microorganismos. ¿Cómo quedaron? ¿Están ahí todavía o no? ¿A nadie se le rompió el cerebro? Genial, pues esto es súper genial. Claro, pues los vengadores microbianos. Sí, de más. Quedó perpleja la Francisca. Bueno, esa era la idea, pues si la idea de estas clases es quedar perplejo. Yo les dije en la primera clase, chiquillo, más que conocimiento en este curso, vamos a cambiar nuestra perspectiva. Y esta clase justamente te hace cambiar algunas perspectivas, por eso que era importante tenerla. Entonces, ojo con ese tema, a lo mejor en un par de años más estoy haciendo esta diapo y estoy usando otro paper para hablar de esto, porque esto va cambiando todos los años, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando nosotros empezamos a hablar de la microbiota ahora, la microbiota total, miren, la historia de la evolución humana está escrita en nuestra microbiota. Pero profesor, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, que se han hecho estudios comparativos de distintas comunidades africanas y se han encontrado que su microbiota es muy distinta. Les presento acá a la tribu Vaca. La tribu Vaca son unos pigmeos que son recolectores, cazadores. Ahí están cazando un bichito y se lo están comiendo. Ahora, esto, la verdad es que no tratan de intervenirlo lo menos posible, porque estas son tribus protegidas, que la idea es que no se contaminen la civilización y sigan sus costumbres. Entonces instalan cámaras para estudiarlos nomás. Pero a alguien se le ocurrió tomar la caquita de estos individuos y analizarla. Y la compararon con otra tribu, pero que está en la etapa agrícola, miren. Estos son los Bantu. Ahora los Bantu tienen la posibilidad, son una tribu agrícola, pero tienen la posibilidad de acceder a alimentos y a medicamentos de la sociedad moderna. Y los compararon con una población de individuos en Nueva York. Ahí está el artículo de La Vanguardia que se los dejo. Pues si les dejo el paper no se lo van a leer, pero el artículo viene bien resumido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que miren, se encontró que los vacas eran mucho más ricos en diversidad de microorganismos. Ahí está, pues diversidad en número y abundancia de microorganismos. Ejemplo, ellos tienen especies de botella y de treponema que nosotros no tenemos. Y en los bantu baja la diversidad, pero donde baja más aún es en los humanos modernos. Luego lo que esto está queriendo decir es que a través de la evolución a humanos modernos hemos perdido la diversidad microbiológica y que eso sería responsable de un montón de enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, asma, alergia, problemas renales y un montón de otros problemas. ¿Qué les parece? ¿Están ahí todavía? ¿A nadie se le rompió la cabeza de nuevo? ¿Habían pensado en esto, no? Claro, este es el costo de ser humanos modernos, pues. Hemos perdido la posibilidad de vivir de manera natural, digamos, con la naturaleza y eso nos pasa ahora la cuenta en nuestra microbiota, que debería ser mucho más diversa y protegernos de un montón de otros patógenos, o enfermedades autoinmunes incluso. ¿Les gustó la historia o no? Interesante, ¿cierto? Ya, entonces volvamos a nuestro árbol. Sí, pues ese otro multiverso, pues, porque los vacas están como perdidos en el tiempo. Eh, sí, estoy de acuerdo con ese comentario, Natalia, porque si tú te fijas, estos individuos, ¿a qué periodo de la humanidad representan? Estos son recolectores, estos ni siquiera hacen tribus, pues, están antes de eso. Los vacas que están acá son recolectores, cazadores, que representan a la humanidad hace 10.000 años atrás, por lo menos 10.000 años. Y tienen una microbiota súper rica comparado con los agrícolas, que deben estar hace unos 5.000, 6.000 años, aparecen las primeras, y los humanos modernos hoy en día, y esto representa una muestra de que a medida que ha evolucionado la especie humana, ha perdido muchas microbiotas y que eso en gran medida es responsable de muchas enfermedades hoy día. Entonces eso es una cuestión súper interesante que quiero que les quede más o menos clara. ¿Ah? Ahora, volviendo al árbol de la vida, obviamente nosotros estamos estudiando esto, ¿cierto? Que es el árbol filogenético del dominio bacteria, digamos. Y acá está arquea, miren. De hecho, aquí se sabía que debía haber algo acá, en este box, que no tiene nombre. Miren, ahora sabemos que aquí están las bacterias de Asgard, pues, las arqueas de Asgard, y que están mucho más cerca de Eucaria que de Procaria. ¿Qué les parece?
Bonito, ¿no? Ya. ¿Por qué nos interesan a nosotros conocer la diversidad bacteriana, profesor? Bueno, porque somos una carrera del área de la salud, de que tiene que conocer estos elementos. Entonces ahí les presento el uno, dice, yo me llamo influenza y tengo la neumonía. La influenza, pues, Haemophilus influenzae. Tenemos una vacuna en el programa de salud para esa bacteria. Yo soy Clostridium difficile, nombrecito, ¿eh? Clostridium difficile. Causo diarrea si puedo ser mortal. Yo soy Klebsiella y puedo infectar heridas. Y así, miren, ahí está nuestro amigo la Staphylococcus y puede ocasionarte infecciones graves. Mucho de esto lo hemos visto. A nosotros nos interesa por esto, por eso que hay que lavarse las manitos, no solo por SARS-CoV-2, sino que por un montón de bacterias. Sobre todo si estoy jardineando, qué sé yo, o estoy tratando a un enfermo y voy a ir a ver a otro enfermo. Y uno de los problemas del área de salud es que los miembros del sistema de salud llevan bacterias patógenas de un enfermo a otro. Ojo con eso, lávate las manos, lávate las manos. ¿Qué es? Hay una canción que cantan las niñas. La Luli Pampín, así se llama el... Ya me lo sé de memoria ya. Ya, ahora la taxonomía básica, chiquillo, la hizo Carlos Linneo, pero sigue siendo una guía de línea. Carlos Linneo hizo los primeros análisis a partir de los fenotipos. Y eso llevó a clasificar, a identificar, también se empezó a aplicar esto en bacterias. Ahora Carlos Linneo no tenía idea que existían las bacterias. Pero ¿cuál es el problema? Que se empezaron para caracterizar las bacterias, se empezaron a usar los mismos criterios que usó Carlos Linnaeus. Exactamente, Boyer, con las IAAS, infecciones asociadas a atención de salud, esas son. Lo que pasa es que ustedes les van a dar nombres técnicos después en los cursos de preclínico y clínico, pero es lo mismo que estamos hablando acá, ¿cierto? Entonces, miren, pasamos de análisis morfológico de los organismos a análisis de tipo bioquímico o molecular. Y la primera, lo que hizo Linneo, miren, es que habló de dos reinos, Animalia y Plantae. Y en Animalia puso un montón. Después Haeckel habló de tres reinos. Dijo, no, existe Animalia, y hay unos protistas y plantas. Después Chatón dijo, no, pues hay dos imperios, el eucariota y el procariota. Y dentro del imperio eucariota están animales y plantas. Y así fue evolucionando. De hecho, Carl Gusch, con las técnicas moleculares recientes, miren, dijo, hay tres dominios con 6 reinos. Dijo tres dominios que son Eucaria, Bacteria y Arquea. Y cada uno de ellos tiene, no, pues miren, Animalia, protistas, fungi, plantas, todo esto están en Eucaria. Y en bacteria dejó solo a bacteria y en arquea dejó, bueno, a nuestras amigas las bacterias de Asgard y las arqueas de Asgard y todas las otras bacterias metanogénicas y esas bacterias que viven, que son extremófilas. En arquea están la mayoría de los extremófilos. De hecho, lo que menos se conoce, chiquillo, es arquea, porque están en lugares extremos. Hay que salir a buscarlo. Y a lo que se ha hecho del 2005 en adelante, digamos, es que hay más reinos, pero básicamente se mantuvo la estructura de 3 dominios con 6 reinos que propuso Carl Gusi a partir del análisis del RNA ribosomal. ¿Qué les parece? Así es como ha evolucionado todo, desde Carlos Linneo hasta nuestros días. ¿Ah? Ahora, obviamente, en las bacterias se usó el mismo criterio que cuando se clasificaban plantas. Pues acuérdense que los paleobotánicos, qué sé yo, o la gente que trabaja en zoología, tiene sus cartitas, sus tablas dicotómicas, donde va ahí anotando. Bueno, los microbiólogos empezamos al principio a hacer lo mismo. Los clasificamos en si eran coco, espirilo, bacilo, ustedes lo saben. Después los clasificamos si son gram positivo, gram negativo, dependiendo de su pared, ¿cierto? Vimos que hay una serie de diferencias entre gram positivo y gram negativo. ¿Se fijan que estoy integrando con clases anteriores? Esa es la clave de esta, que veo la diversidad, pero desde otra perspectiva. Ya no me tengo que detener a explicarles la estructura del gram. No, pues eso ya lo saben, pues chiquillos, ¿cierto? Miren qué maravilloso. Y esto determina una serie de diferencias entre gram positivo y gram negativo. Y una de las que vemos en la naturaleza es que se pueden clasificar según la fuente de energía utilizada. Por ejemplo, quimio litotrófico, como por ejemplo ácido tiobacillus ferroxidans, que es una bacteria que vive en los relaves mineros y ella metaboliza hierro, azufre. Pero profesor, ¿y respira oxígeno? No, pues es anaeróbica. ¿Qué respira? Respira hierro, pues respira azufre. Si eso es lo que usa como último aceptor de electrones en su cadena respiratoria. ¿Ok? Entonces son bacterias que son muy útiles en la biolixiviación de la minería.
¿ah? De hecho, tengo varios colegas microbiólogos que están trabajando, tienen proyectos con Codelco, porque Codelco tiene un montón de relaves que por un lado son súper contaminantes, son un problema ambiental, pero por otro lado aún tiene cobre que puede ser bioprecipitado mediante el uso de este tipo de bacterias, porque son quimiolitotróficas, son bacterias comedoras de piedra. Pero también dentro del grupo de los quimiotróficos están algunos que usan materia orgánica como E. coli, que es la que vive en nuestro intestino. Tuvimos una clase completa de la E. coli, ¿se acuerdan? Están los fototróficos también, que algunos utilizan luz como fuente de energía. ¿Ah? Por ejemplo, Chloroflexus aurantiacus, que lo vamos a ver ahora, Chloroflexus, porque es súper interesante. Entonces, todos estos son criterios que permiten caracterizar la diversidad microbiana. Ya llegó el momento de una autoevaluación. Dice, arrastre el contenido de las cajas rojas y póngalos en el grupo al que corresponde. ¿Dónde pongo el LPS, lipopolisacárido? ¿En gram positivo, en ambas o en gram negativo? Gram negativo. Exacto, muy bien, papá, pero qué bien, estamos súper bien. Ya, excelente, Valentina, muy bien, Millaray. Pucha, qué bueno, qué contento estoy. ¿Dónde pongo contiene peptidoglicán? ¿Gram positivo, ambas o gram negativos? Ambas. Ambas, pero por supuesto, pues, si la gram negativo tiene menor cantidad, pero también tiene. Ya, perfecto. Me quedo súper tranquilo. Sé que pueden hacer esta tarea que les voy a dejar. ¿Dónde pongo color azul violeta? Gram Positivo. positivo. Gran positivo. Gran positivo, exacto. Ya, me quedo súper tranquilo. Sí, obviamente el color morado tiene que ir en gram negativo, ¿cierto? Y hay algunas que son de ambas, otro gram positivo y gram negativo. Perfecto, ya. Les dejo la tarea para que aquí pueden ver si han aprendido o no. Esa es la clave. Yo siempre estoy tratando de darles estas tareas de hecho, voy a tratar de convertir esto en un juego para que puedan y después se los publico. Ya. Ahora, el problema de conocer la diversidad microbiana, pues chiquillos, es que es súper complejo porque hay que usar hoy en día. Primero, fíjense que en estas diapos dice que se conoce entre el 1 al 3%. Nosotros sabemos que se conocen menos del 0,0001%. O sea, éramos tan ignorantes, por eso les puse esta diapo, porque los libros antiguos dicen que conocemos entre el 1 al 3%. No, conocemos mucho menos que eso. ¿Y por cómo lo sabemos que conocemos menos que eso? Porque sabemos que hay DNA o RNA ribosomales que corresponden a especies distintas que andan dando vueltas. Lo que pasa es que una cosa es identificar el RNA y otra cosa es poder cultivar la bacteria. Y ahí es donde está nuestro problema. Por eso es que llegan en nuestra ayuda las técnicas moleculares, como por ejemplo, ¿cuál es, profesor? Bueno, PCR, ribotipado, perfil de plásmido. AFLP, que es polimorfismo en el tamaño de los fragmentos amplificados, etcétera. Profesor, pero ¿cómo se hace esas técnicas? Bueno, veamos una, mira. Esto que está acá consiste en que yo extraigo DNA de distintas cepas de Acinetobacter baumannii y los trato con enzimas de restricción. Y estas enzimas que cortan el DNA generan bandas, pues chiquillos. Pero como son distintas cepas, tienen algunas mutaciones que a veces obstaculizan o anulan un sitio de corte, ¿cierto? Porque la enzima de restricción reconoce sitios de corte, pues. Y si está mutado el sitio de corte, no lo reconoce. O en otras partes donde no había un sitio de corte, apareció una mutación y justo se hizo la secuencia para cortar. Entonces, básicamente esto es un polimorfismo o diversidad, en buenas cuentas, de tamaños de los fragmentos de restricción de DNA, de la misma especie, pues chiquillos. Por lo tanto, yo puedo ver que cada una de las cepas de Acinetobacter tiene un código de barras distinto. De la misma manera, la niña del supermercado reconoce el arroz, ¡pip! El pisco, ¡pip! La cervecita, ¡pip! ¿Qué es lo que hace ella? ¿Tiene que digitar el número cada vez? No, pone el código de barra asociado al producto y con el lector sabe inmediatamente qué producto es. Aquí pasa lo mismo. Cada bacteria, cada cepa, dentro de la misma especie, tiene su propio código de barra y me permite identificarlo. Miren qué cosa más linda. Esto se hace con una técnica que se llama REP, que son secuencias repetitivas del DNA. Interesante, ¿no?
Ahora, obviamente se puede ver también por el contenido guanina-citosina, hacer experimentos de hibridación, o sencillamente hoy en día se mandan a secuenciar los amplicones, que es lo que estamos haciendo nosotros con unas muestras que tenemos de unos amplicones NIF de muestras de suelo del desierto. No tenemos ni idea qué bacterias pueden ser. Lo que sí sabemos es que aparece en el PCR, da positivo cuando usamos los partidores NIF en esas muestras de DNA del desierto. ¿Qué bacterias son? No tengo ni la más remota idea, chiquillos. Por eso estoy tan interesado en trabajar en ese proyecto y poder irme al norte a seguir trabajando allá en el CRI de SAT, en la Universidad de Atacama, donde me invitaron unos colegas a participar. Ya, otro día les cuento eso, porque miren, tenemos unos que tienen alto contenido GC y otros que tienen bajo contenido GC. Profesor, ¿y por qué es importante el contenido GC? Por una razón muy importante, porque algo con lo que me permite caracterizar una cepa es viendo la temperatura de melting de su DNA. Por ejemplo, acá tengo DNA de hebra simple, ¿cierto? Perdón, double strand, doble hebra. Y empiezo a calentar, ¿y qué le pasa al DNA? Pasa a DNA de hebra simple. Pasa de DS, double strand, a single strand, porque lo caliento. Y la temperatura a la cual el 50% del DNA de la bacteria está double strand y el otro 50% está single strand, se llama temperatura de melting. Por lo tanto, la temperatura de melting me permite identificar al microorganismo. Esas fueron las primeras formas, digamos, de diferenciar. Por ejemplo, una poli-AT, adenina timina, se natura primero, por lo tanto la temperatura de melting es menor, está aquí, miren. ¿Ven el cursor, cierto? Ahí está. Sin embargo, una secuencia GC completa, poli-GC, tiene una temperatura de melting mucho mayor. Sí, otro día les cuento más esa historia. Sí. De hecho, tengo pensado invitar al profesor, al líder del proyecto, que es un botánico especialista en microbiología de plantas, de extremófilos. Invitarlo un día a hacerle una entrevista en una clase, o hacer una cápsula, no sé. Ya, pero miren, ¿qué es lo interesante? Volvamos al tema. La temperatura de melting depende del porcentaje GCAT de cada cepa. Y como es distinto, me permite saber, es un indicativo de si son o no la misma especie o si son distintas. Por ejemplo, el contenido GC en bacterias puede ser súper distinto. Hay especies que tienen un 20% nomás, pero hay otras que tienen un 80%, casi un 75%, por eso que me sirve mucho en bacterias. En arqueas también me sirve. En animales me sirve poco, porque animales no tienen mucha variación. ¿Ven? Pero en hongos me sirven, protozoos me sirven, y acá está la formulita que se utiliza para calcular el porcentaje. ¿Qué les parece bonito, no? Y estos son experimentos de hibridación nomás. Esto otro, que puedo hacer hibridación DNA-DNA o RNA-RNA. ¿Y para qué se hace eso, profesor? Bueno, sencillamente porque, mira, perdón por esta diapo, pero le saqué la foto directo a mi libro, porque lo permitía explicar mejor. Mira, acá tengo un organismo 1, le aíslo DNA y lo marco con fósforo 32. Entonces lo denaturo y me quedan puras sonditas de hebra simple, ahí está marcada con fósforo 32 radiactivo. Pero tengo otra cepa 2, que es una cepa problema, que también le hago lo mismo. Y después pongo las dos juntas. Pues. Mira, si pongo la 1 con la 1, va a variar 100%, porque es la misma especie. Pues. Pero si pongo la 1 con la 2, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder calcular el porcentaje de hibridación. Pues. Y según el porcentaje de hibridación, entre los dos te voy a decir si respecto a mi control, que es el verde, el rojo es la misma especie, es misma especie pero distinto género, o es de género distinto. Por ejemplo, mira, acá se hizo la 1 con la 2 y me da un resultado de que hay un menos de 25% de hibridación de los dos DNA. ¿Cuál es la conclusión entonces? Vamos, ¿cuál es la conclusión? Si junté Distintas DNA especies. de la cepa 1 con la cepa 2 y me da que tiene menos de 25% de hibridación, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión entonces? Ahí está, pues miren la escala ahí. Exacto, muy bien, son géneros distintos. Si me hubiera dado que tiene más de un 75% de hibridación, yo digo, son la misma especie. Miren qué experimento más bonito. Súper sencillo. ¿Cómo se llaman estos experimentos, profesor? Estos se llaman cinéticas de renaturación o experimentos de hibridación. Miren qué lindo.
Bueno, hoy en día podemos usar estos PCR. El PCR, ahí tenemos un termociclador. Básicamente una técnica que me permite amplificar a partir de poquitas copias de DNA. Yo puedo obtener un amplicón. ¿Ah? Y ese amplicón, después de 30 ciclos en el termociclador, que son ciclos de temperatura, etcétera, de amplificación, yo puedo tener más de 2 billones de copias. Esta técnica es maravillosa porque me permite, por ejemplo, trabajar con una escena de un crimen. Con un pelo del sospechoso, yo te hago un PCR específico con un partidor humano y luego puedo secuenciar ese amplicón y luego lo comparo con una base de datos de criminales y te puedo decir, ese fue el que lo mató, po. Bueno, no es tan así porque esto sigue de la mano con otros pasos, digamos, pero hoy en día se usan esto. ¿Ah? O análisis de paternidad. Yo soy tu padre. Le habríamos hecho un análisis de paternidad ahí a Luke Skywalker ahí, ¿cierto? Sí, pues el PCR también se puede usar con una gotita de sangre. Sí, en CSI Miami lo muestran siempre. Chicos, les No, voy a dejar aquí abajo, profe, no tengo tiempo. Ah, sí, dígame. sí, no, que era una consulta, tenía que ver como con ese PCR de COVID que venden, que uno le mete una gotita de Sí, sangre y ve cómo si sale positivo o no para COVID. ¿Es similar sí, o nada que ver? sí, pues es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, porque lo que hace es que tú tienes que poner una... lo que pasa es que, ojo, que hay varios kits. Hay unos kits con anticuerpos, que son los kits primarios, digamos, que te hacen. Si se da ahí positivo al kit de anticuerpos, es decir, que reconoce la presencia de cápside viral o de alguna estructura viral, ahí recién te hacen el PCR. El PCR son unos primers específicos de genes que están en el virus y te amplifican. Si está presente el virus, va a unirse y va a haber PCR y va a ser una bandita ahí. ¿Ok? Y la presencia de banda indica que tienes el virus, porque tu genoma no tiene el DNA viral. ¿Vale? Porque se han elegido secuencias virales que no tienen homólogo en humanos. Por lo tanto, si te da la bandita en el examen PCR, amplifica algo que no es tuyo, necesariamente es del virus que tú tienes, si es que la muestra fue de sangre. ¿Sí? Pero ojo, ahí hay varios kits, ahí están los de inmunológico y los kits PCR, pero el PCR se usaba esto. Una vez hubo una ministra que se mandó un tremendo condoro, porque cuando recién empezó esto, dijo, este análisis de biología molecular se hace con la proteína C reactiva, dijo. Nada que ver, pues señora, si la proteína C reactiva es un sistema de complemento que se detecta por un sistema inmunológico, y es para ver si hay infecciones, por una proteína que produce el hígado. Entonces andaba súper perdida la señora, por suerte después lo arreglaron, digamos. Este PCR que estoy hablando yo, chiquillo, es la polimerase chain reaction, ¿ah? La reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ah? Ya, pero es para que sepan nomás, pues, si no, por eso que usted después de este curso va a poder dictar clases, digamos, y ser asesor del ministerio. No, si no es chiste, el ministerio, o sea, tienen pocos asesores de esto, por eso meten las patas siempre. Ya, miren, ¿qué es lo interesante de todo eso? Lo interesante es que la definición clásica de organismo no se cumple en bacterias, pues. Porque ¿cómo define una especie en eucariota? Fácil, pues. Si se reproduce, es la misma especie. Pongo una cepa A y una cepa B, y si hacen meiosis, es la misma especie. Por acá no es tan fácil, pues, porque las bacterias no tienen, no se pueden definir sobre la base de la reproducción, ¿se fijan? Lo otro es que para los microorganismos se utilizan técnicas de hibridación, pero usualmente las dos cepas se consideran de la misma especie si su DNA hibrida, ¿se acuerdan? Encima de un 70%. El problema es que hay zonas de bacterias muy distintas que son súper conservadas, porque han hecho intercambio. ¿Se fijan o no? Entonces hay una serie de problemas acá. Es difícil trabajar en investigación de la diversidad en microbiología porque hay muchos detalles. ¿Ah? Ahora, hoy en día tenemos este cuadro general, gracias a Carl Guss, que trabajó haciendo PCR de la zona del DNA ribosomal. ¿Ok? Y gracias a él tenemos esta idea de los 3 grandes dominios que está en peligro, como ya les conté, de pasar a ser 2 nomás, pero bueno, ahí estamos nosotros. Ahora, dentro de la taxonomía, por ejemplo,
la E. coli, mira, la cepa que usaron en el laboratorio los compañeros que alcanzaron a hacer el primer práctico, la trae de su laboratorio el profesor Huise, allá la prepara, y trae las plaquitas de allá. Y es una cepa de H5-alfa, que es la que usamos normalmente en microbiología. Son variantes de cepa para docencia, no tienen factores de virulencia, así que tranqui. Ella es del dominio bacteria, es proteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Escherichia, especie E. coli, y la cepa es la E. coli de H5-alfa. Y ahí les presento el peluche ahí de la E. coli, con su flagelación peritrica. Miren qué bonito el peluche. Entonces, en esta clase nos vamos a centrar básicamente en ver la diversidad, porque miren, gran positivo, alto GC y bajo GC, lo vimos, pues, vimos una clase completa de diversidad en gran positivo, vimos una clase completa de diversidad en gram negativo. ¿Y dónde están ahí los gram negativos, profesor? Aquí, pues, en proteobacteria, mira, ahí están. Las gamas de proteobacteria son las coli, las salmonella, todas las que vimos ahí. Por lo tanto, le vamos a echar un vistazo a estos que están acá, mira, a Quifex, a Termotoga, a Deinococcus, a Espiroqueta, a bacterias verdes no sulfurosas. ¿Y por qué? Bueno, porque estos no lo van a ver nunca más, porque de estas solamente las espiroquetas pueden ser, pero la idea de este curso es que tengan una imagen amplia de la diversidad en el dominio bacteria. Bueno, de hecho ya analizamos algo de diversidad en el dominio arquea. Lo que pasa es que arquea es el menos estudiado, por lo que ya les comentaba. Entonces, miren, partamos por esta, miren. Aquifex, les presento a Aquifex. Aquifex es un filum súper antiguo. Es quimiolitotrófico, es decir, se alimenta de roca, son oxidadores de hierro. Estos respiran hierro. Aquifex, considerado como miembro de bacteria más hipertermófilo, crece a 85 grados Celsius, mira. Y no utiliza materia orgánica como fuente de energía, ya que obtiene su energía a través de la oxidación de hidrógeno, mira, o de azufre metálico. Entonces, háganse esa, esta es dura, es de las duras. Esta no la encuentra en cualquier lugar. Aquifex. Termotoga, mira, el otro grupo, Termotoga y Termodesulfobacterium, que siempre se estudian juntas. ¿Por qué puso un senador romano ahí, profesor, la idea suya? Es para que se acuerden, pues miren. Les presento a la toga romana. Esta es la famosa toga romana que usan los senadores del Imperio Romano, ¿se acuerdan? Bueno, les presento la toga de Termotoga, po. Ahí está. No sé si se ve, pero es una membranita que tiene ahí esta bacteria. Esta bacteria crece a 70 grados Celsius. La bacteria puede reducir sulfato más termófila que se conoce. En general son bacterias extremófilas, pero súper interesantes de estudiar, po. Chloroflexus, miren, Chloroflexus, que es una bacteria verde no sulfurosa de ese grupo E, es la bacteria fotosintética más primitiva que se conoce. Profesor, ¿y es posible que Chloroflexus haya dado origen a las plantas? Sí, pues, las primeras plantas, algas, todos los fotosintetizadores vienen en línea recta de Chloroflexus. ¿Qué les parece? Son procariotas filamentosos, forman unas verdaderas especies manantiales termales neutros, porque esto les gusta la temperatura igual, forman matas espesas. Y ahí aparecen los cloroflexus. Son como unos hilitos, de hecho aparecen de repente, no sé si alguien ha visitado las termas en algún lugar y en las termas están ahí, les gusta. Este género a mí me gusta mucho, miren, este grupo, Deinococcus, Thermus y Deinococcus en general, mira. En este grupo están las especies más extremófilas que se conocen. Profesores, eso parece como una tétrada. Sí, pues, son 4 bacterias juntas porque les gusta vivir ahí de 4 a las Deinococcus. Son resistentes al frío, son resistentes a la oxidación. Por ejemplo, Deinococcus radiodurans no forma espora y no es móvil. Es quimio organo heterotrófico, es aeróbico obligado, es decir, utiliza el oxígeno para obtener energía, como último aceptor de electrones en la cadena respiratoria. ¿Y qué es lo interesante de eso, profesor? ¿Por qué le gusta? Me gusta, porque mira, Deinococcus radiodurans, de ahí viene su nombre, una bacteria extremófila. Por ejemplo, usted, yo y toda su familia solo estamos 3 a 6 grados Gray, que son unidades de
radiactividad. Bueno, de hecho con 6 grados Gray, ¿ah? De hecho en Chernobyl, en Fukushima, se alcanzaron los 4 grados Gray, un poco más en algunos sectores, suficiente para matar a un ser humano. Bueno, la dosis de 60 grados Gray puede matar a todas las células de una colonia de Escherichia coli. ¿Y cuánto aguanta Radiococcus de Radiodurans? 5.000 grados Gray. 5.000, po. 3 órdenes de magnitud de radiactividad más que nosotros. Y sin pérdida de viabilidad. Y a dosis de 15.000 grados Gray solo pierde un 37% de viabilidad. Interesante, ¿no? Por eso es que hay algunos portales que son un poco sensacionalistas. Por ejemplo, 20 minutos dice, te presentamos a Conan, la bacteria invencible. La están comparando con una película antigua ahí que se llama Conan el Bárbaro. No se conoce ningún otro ser vivo capaz de resistir semejante cantidad de radiación gamma. Bueno, yo conozco un humano que bueno, el único humano que conozco que resiste altas radiaciones de gamma se llama David Banner. Pero no lo molestes, porque no es él cuando se enoja. ¿La han visto alguna vez o no? El hombre increíble, pues chiquillos, estoy hablando de eso. Mira, Deinococcus radiodurans, la bacteria astronauta. Pero profesor, ¿y por qué publica eso? Bueno, porque también Deinococcus puede aceptar altas condiciones de vacío, incluso en el vacío espacial. De hecho, lo más probable es que en los próximos viajes espaciales empecemos a llevar bacterias, para empezar a hacer terraformación. Los pillé. Te apuesto que no conocían eso. Yo estoy proponiendo un proyecto ahí con unos amigos. Vamos a hacer bioterraformación. Estamos buscando ahí bacterias en el norte, que tienen una geología parecida a la de Marte. Estamos buscando bacterias comedoras de tierra, que permitan ir produciendo otras biomoléculas a partir de los minerales que hay en Marte. A lo mejor el día de mañana hacemos bioterraformación con este tipo de bacterias, que pueden viajar y resistir esas condiciones. ¿Les gustó la historia o no? Bonito, ¿cierto? ¿Para qué? A ver. Eso. Ya. Lo que mencionó. ¿Para qué? Para hacer bioterraformación. Pues estas bacterias las puedo llevar a Marte y empezar a sembrarlas para que empiecen a cambiar el ambiente. Pues. Que lo hagan más aceptable para en el futuro hagamos una colonia. Y claro que acá algo nos va a pasar. Ya, súper, estamos claros entonces. ¿Les gusta la idea o no? Ya, este otro grupo, que es uno de los últimos que voy a ver, digamos, dentro de la rama del dominio bacteriae, digamos, son las espiroquetas. Pero, profesor, ¿las espiroquetas producen enfermedades? Sí, pues mira, los géneros más conocidos, Treponema pallidum, que produce la sífilis, que la sífilis mató a mucha gente en la Edad Media, o si no habían antibióticos para salvar a la gente que le daba sífilis. Borrelia, que produce una fiebre que te la encargo, y Leptospira, que produce leptosporosis. De hecho, ya lo vimos, ¿se acuerdan que les nombré lo de las latas? ¿Por qué? Porque la leptospira queda en el riñón del ratoncito, el ratoncito orina la lata, se seca ahí la espora de la bacteria, tú abres la lata, sin haberla limpiado, y se manda un rico trago de cervecita con leptospira, y eso le puede costar la muerte. Comparte con tus amigos, vida o muerte, dice este. Alerta por leptospirosis provocada por consumo de latas sucias. Así es, pues, Cristian. Así que cuidado con... de hecho, en Chile aparecen recurrentemente casos de leptospirosis normalmente en los inviernos. ¿Y saben por qué? Porque en los inviernos en las poblaciones se inundan. Po. ¿Y a dónde llevan a los inundados, a las personas? A albergues. El problema es que a los albergues no solamente llegan las personas huyendo del agua, po, llegan las ratas, po, y ahí en contacto, contaminan los alimentos, etcétera, y típico que aparece en algún caso de leptospirosis. Ahora, esto se puede tratar con antibióticos siempre que sea diagnosticado a tiempo. Si no te diagnostican a tiempo te puede producir la muerte. Mira,
puede producir insuficiencia hepática, distrés respiratorio, insuficiencia renal, pues, hemorragia en piel y mucosa, y anemia. Es súper complicado esto, ¿no? Y esto está dentro del dominio de las arqueas. De hecho, el fenómeno del niño llega a Chile y tendrá efecto en las lluvias durante el otoño. Entonces aquí es interesante porque hago el link con lo que acabo de decir, porque las bacterias están asociadas con enfermedades, las enfermedades están asociadas con inundaciones, con ratones, con bacterias leptospira, pero eso tiene que ver con el cambio climático, pues chiquillos, hay muchas enfermedades que se deben al cambio climático. Hay muchos insectos que producto del cambio climático, que son vectores de bacterias y virus, pueden llegar acá. De hecho, se está hablando que en el futuro, si sigue cambiando el clima, a Chile podría llegar el mosquito anófeles, por ejemplo, que produce la malaria, o podrían llegar los mosquitos que traen el chikungunya, el Zika y un montón de otros virus que no se conocen acá. Así que, ojo, porque la pandemia del futuro que les va a tocar enfrentar a ustedes puede venir por cualquier parte. Entonces, quiero que se queden con esa idea, cambio climático y enfermedades, bacterias. ¿Ok? Ya, quiero hablar finalmente de esto, un grupo, que en el fondo es un repaso nomás, porque ya vi todas estas ramitas que están acá, las más importantes, miren, ¿cierto? Fíjense que en este grupo de las proteobacterias están nuestras queridas amigas, pues, miren, las gamas, Escherichia, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, todo esto lo vimos cuando lo vimos desde la perspectiva de diversidad en gram negativo. Les presento el grupo gamma de los gram negativos que está en proteobacterias, gamma proteobacterias. Y ahí también está la Campylobacter, la Helicobacter que la mencioné en la clase, son epsilon proteobacterias. ¿Qué les parece? Bueno, dentro de estos filum proteobacterias, las Salmonella, las coli son las que más estudiamos, ¿cierto? Sobre todo la enterohemorrágica O157H7, bueno, hay un montón de otras cepas más, la Salmonella typhi, la Salmonella dysenteriae, todos estos son géneros que están dentro del grupo del orden de las bacterias entéricas. De hecho, las bacterias entéricas tienen un montón de características que no las voy a revisar porque ya las vimos, ¿cierto? En la clase. La E. coli es la que más se conoce, y acuérdense que una de las cosas importantes es ser capaz de caracterizar las cepas. ¿Y cómo se hace? Con los antígenos, ¿cierto? Aquí hay unas diferencias entre, una tabla, resumen, con algunas diferencias entre bacteria, arquea y eucaria. Profesor, ¿y de dónde sacan que las arqueas son más parecidas a la eucaria? Fíjate, pues mira, fármacos como clorfenicol, canamicina, streptomicina, no le hacen nada a arquea, no le hacen nada a eucaria, pero para las bacterias las mata. ¿Qué quiere decir eso? Que los mecanismos moleculares para responder a estos antibióticos son más comunes entre arquea y eucaria. Bueno, y hay un montón de cosas que también, por ejemplo, el primer tRNA iniciador, tanto en arquea como en eucaria, mira, es la metionina. A diferencia de las bacterias, que es la formilmetionina, el primer aminoácido que se agrega a la cadena naciente de una proteína. Bueno, y así sucesivamente, échenle un vistazo a eso. De hecho, las arqueas no tienen la pared canónica que tienen las bacterias. Ellos tienen una pseudomureína, tienen unos ácidos, éter de ácido graso. De hecho, existen arqueas que ni siquiera tienen pared, que son unas membranas medias raras. Mira, te muestro acá abajo, por ejemplo, los típicos, mira, abajo están los fosfolípidos de eucarionte o bacteria, mira. ¿Qué tienen? Bueno, ahí está el fosfolípido. Primero, tienen D-glicerol, mira. A diferencia de los fosfolípidos de arqueas que tienen L-glicerol. Ahí está el grupo fosfato, pues este es un fosfolípido, mira. ¿No lo reconocieron al tiro? No, lo voy a decir a la profe Pepita ahí, que en bioquímica no está muy bien. Los voy a acusar con la Pepita, que se olvidaron de todo bioquímica. Ya, ahí está, miren. L-glicerol. Sin embargo, de hecho, en eucarionte y bacteria las cadenas de ácido graso son no ramificadas. Y en arqueas sí son ramificadas, miren. Ya, tienen que acordarse de eso, chiquillos. Se fueron al inframundo de la profe Pepita. Sí, pues, tienen que volver a repasar bioquímica si no se acuerdan, chiquillos, porque esto, para eso tenían que estudiar bioquímica, pues. Ya, en el caso de los bacilos, que también es un grupo súper apasionante, digamos, dentro de las proteobacterias que estamos viendo ahora,
Pueden haber algunos como lactobacillus, que son, no es por un lado, anaerobio. De hecho, hay muchos lactobacillus que participan en productos, miren, hoy en día. Kids Packet, un empaque para niños. Culturela, ¿ah? ¿Qué tiene? Probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Lactobacillus, pues se los presento. Hace 40 o 50 años atrás, yo creo que se lo hubieran dicho a mi mamá, señora, necesitamos a su hijo porque le queremos hacer un ensayo y le vamos a dar unas bacterias. No, ¿cómo se le ocurre? Le hubiera dicho a mi mamá y lo hubiera mandado a la punta del cerro. Hoy en día todas las mamás compran productos con el lactobacillus, en el chamito y todas esas cuestiones. Es normal. Imagínense lo que va a pasar que ahora en 40 o 50 años más va a ser mucho más revolucionario si todo está evolucionando demasiado rápido. Profesor, ¿pero qué tiene que ver esas cosas con la salud de las personas? Aquí estamos, mira. Chicos, les quiero presentar algo que lo estuve meditando y creo que es importante que lo entiendan. Mira, esto que está acá son mujeres adultas fértiles. ¿Y qué es lo que representa eso? Esto representa la mucosa vaginal de una mujer adulta fértil. Mira, ¿qué es más gruesa? La mucosa vaginal tiene mucho glucógeno. El glucógeno le sirve de alimento, adivina, a los lactobacillus. Por lo tanto, ¿qué caracteriza desde el punto de vista microbiológico a una mujer adulta fértil? Que tiene muchos lactobacillus, que están asociados y tienen buenas propiedades, como les comenté antes. Ahora, los lactobacillus mantienen el pH bajo porque producen peróxido de hidrógeno, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo interesante? Que al momento de pasar el bebé por este canal vaginal, las primeras bacterias que le llegan son lactobacillus, pues miren. A diferencia del epitelio vaginal, digamos, de una niña prepuberal, que tiene una mucosa vaginal fina, digamos, y tiene poco glucógeno. Y el problema es que ahí no es rico el lactobacillus, pues llegan otros estreptococos, llegan estafilococos, llegan un montón de otros bacilos, tanto gram positivos como gram negativos. Tiene un pH más elevado, es distinta, miren, dependiendo de la edad y dependiendo del grosor de la capa vaginal, la microbiota es distinta. De hecho, la microbiota de una mujer postmenopáusica es muy parecida, digamos, microbiológicamente a la de una niña prepuberal, mira. Y esto tiene una implicancia maravillosa, pues chiquillo, porque la naturaleza se está encargando en buenas cuentas de que cuando pase por el canal del parto el bebé esté en contacto con lactobacillus, porque tienen que ser los que le permiten desarrollar su primera microbiota colonizadora y empezar a generar una microbiota sana. Por eso es que es complicado que los niños nazcan por cesárea, porque no tienen esta microbiota materna que está hecha para ellos, digamos. ¿Se entiende la idea, cierto? Ya, miren, ahí les presento. Miren, esto es una tinción con epifluorescencia donde se tiñeron con anticuerpos que da que el color verde están los lactobacillus y esos naranjitas son las células epiteliales vaginales. Ahí está. ¿No? Y que esperamos ver en una mujer adulta fértil. Sin embargo, esto es lo que vemos en una mujer posmenopáusica muchas veces, mira, más cocáceas, ¿te fijáis? Gram negativos más encima. Y el problema es que algunas de estas cocáceas gram negativas, en este caso un diplococo, eso perfectamente puede ser una Neisseria gonorrea. ¿Se fijaron o no? Por eso es que es importante la microbiota, pues chiquillos. Ya, pregunta de prueba, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el tipo de bacterias presentes en las muestras que nos entrega el conejito de Pascua? Que eso nos viene ahora al fin de semana. Pero aquí se adelantó con una pregunta de prueba. Ya, miren la figura que está ahí. A, coco gram positivos y bacilo gram negativos. B, coco gram negativos y bacilo gram positivos. C, coco gram positivos en racimo y bacilo gram positivo. Y D, coco gram negativo en cadena y diplococos gram negativos. ¿Cuál es la alternativa correcta? Vamos. ¿Quién me cuenta cuál es la alternativa correcta de esta pregunta de prueba? Ya, el Yerko me dice que la D. ¿Están todos de acuerdo con el Yerko, no? Ah, la C, dice Jorge. Vamos. Denme alguna. Ya lo que pasa es que esta pregunta tiene un distractor power ahí. Ahora les voy a comentar que. Ya, esta pregunta no la podría poner en una prueba, porque está. Pero sí me sirve para docencia, ¿no?
Miren, les cuento, miren. Se fueron al inframundo. Ya ahí está, es la A, po. Era la A, así que nadie le ha hecho todo. Ya, pero no me sirve para docencia. Miren, esto de A es poco gran positivo, claramente. Lo que pasa es que debe ser gran positivo, pero en cadena. Entonces muchos se fueron a la D porque dice coco gram en cadena, pero no se dan cuenta que dice coco gram negativo. Los coco gram negativos normalmente son de color rosado. Por lo tanto, aquí tenemos coco gram positivo, punto. El que estén en cadena o no, no es lo clave. Y los bacilos, ¿cómo son? Gram negativo. Por lo tanto, la A es la correcta. ¿Ah? El D es un distractor fuerte nomás. F, como dicen los jóvenes. Ya me pillaste, yo sé pillar con no caché. ¿Cómo F? Ah, me siento engañado. No se sienta engañado. Si lo que pasa es que esto lo único que me revela es que la mente tiende a funcionar de una manera súper práctica con lo que sabe. Entonces usted mira esto y dice, ah, está en cadena, y es coco, pa, y automáticamente piensa en la D. No, pues si eso no es un coco gram negativo, es un coco gram positivo. Acuérdense que azul y violeta son gram positivos, no gram negativos. ¿Vale? Ya, que les sirva como experiencia eso. Ya, chicos, ahora rápidamente, esto lo vieron con el profe Wiese, de hecho solo se los nombro, miren, existen una serie de pruebas bioquímicas que permiten caracterizar esta diversidad microbiológica. Por ejemplo, las enterobacterias se pueden clasificar con medio con citrato, con urea, con agar McConkey, todo eso lo vieron con el profe Wiese, con el agar TCI, con el medio mío para ver movilidad, para ver ornitina, para ver producción de indol, ¿cierto? Agar citrato Simmons. ¿Para qué sirve el agar citrato Simmons? Para ver si las bacterias usan citrato como fuente de carbono. Y en ese caso el medio se pone de color azul, ¿ah? Por el cambio en el indicador azul de bromotimol. Así se llama el indicador que va en el medio cultivo. El agar urea sirve para ver si las bacterias usan urea como recurso de carbono. Y en ese caso se pone de color fucsia. Miren qué cosa más linda. Estos tubos son preciosos. Ya los van a ver ya. Ahora, con respecto a la parte clínica, una vez que yo hago la caracterización de la diversidad de la microbiota presente en la pus de mi paciente, por ejemplo, y aíslo algunas bacterias representativas, lo primero que tengo que hacer es esto, pues chiquillo, es un antibiograma. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ver a cuál antibiótico es resistente y a cuál es sensible. Obviamente, si yo tuviera que usar un antibiótico para este paciente que tiene esta bacteria, yo digo, usemos ese que está acá y ese que está acá, que son los halos más grandes. Por ningún motivo usar eso de acá, porque ahí no le voy a hacer nada, hay un disantibiótico, eso no me sirve, porque no hace ni un halo, no inhibe el desarrollo de la bacteria. Por lo tanto, esto es lo que usted se hace cuando se hace un análisis de orina por una infección y dice antibiograma, y el antibiograma te dice ahí los antibióticos más apropiados para tratar al paciente. ¿Qué te parece? Bonito. Bueno, también tenemos la clasificación por hemólisis, alfa, beta o gamma. Tenemos los estreptococos que, bueno, hay algunos que son beta hemolíticos, que son súper complicados, sobre todo en mujeres embarazadas. Bueno, en cualquiera que tenga una cepa virulenta de Streptococcus galactiae. Tenemos un montón de pruebas como la coagulasa, la catalasa, la prueba de sensibilidad a bacitracina que me permite identificar en este caso, con crecimiento alrededor del disco. En este caso es Streptococcus del grupo C. Y sin crecimiento son Streptococcus del grupo A, miren, porque se inhibe acá. Entonces es interesante porque con el uso pequeño reactivo como antibióticos, como medios de cultivo, como indicadores de viraje de pH, yo te puedo ir diciendo cuál es tu bacteria. Esto lo saqué directamente de la guía de trabajos prácticos. Entonces, mira, el profesor les va a pasar en algún momento una cocácea gram positiva. Lo primero que usted hace es ver si es catalasa. Luego, si es catalasa positiva, puede ser Staphylococcus micrococcus. Luego hace la prueba a bacitracina. Si es sensible, es decir, forma un halo la bacteria frente a bacitracina, quiere decir que es micrococcus. No queda más. Ahora, si es resistente, puede ser Staphylococcus, pero tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Viendo resistencia a novobiosina. Si es sensible a novobiosina, hago después la prueba de la coagulasa. Si cumplo con todo lo anterior y me da positiva la prueba de la coagulasa,
sin lugar a duda es Staphylococcus aureus. Y en caso negativo, pues epidermidis o ludonensis. ¿Qué les parece? Bueno, y por este lado de acá, si eran negativos, tienen que hacer otras pruebas con optoquina, viniesculina. Ahí pueden ver, de hecho pueden hacer la prueba CAM, miren. ¿Se acuerdan la de la flechita? Y en ese caso, si les da positivo, va a ser Streptococcus agalactiae. ¿Qué pago la guía? Así es como trabajamos los microbiólogos para ver la diversidad. ¿Ok? Ahora, muchas de estas cepas son responsables de infecciones intrahospitalarias súper complejas, que lo IAAS, que me nombraba ahí el Yerko, ¿cierto? Pero el gran problema hoy en día son los antibióticos, pues chiquillos, porque las cepas, ¿se acuerdan lo que vimos en genética? Las cepas intercambian por conjugación, por transformación o transducción, intercambian elementos extracromosómicos que lo hacen, miren esta otra, esta es una cepa resistente. ¿Qué la caracteriza? Está llena de plásmidos, ¿cierto? Y ese es el problema. De hecho, miren, bienvenidos a la sección ¿Y qué dice la prensa? Así se llama esta sección. Gonorrea, el mal silencioso y a veces intratable que puede causar infertilidad. Claro que cada vez la cuadros de gonorrea es más difícil ayudar al paciente porque son bacterias súper resistentes a todo. OMS revela lista de superbacterias más peligrosas por su resistencia a antibióticos. Muere una mujer por una bacteria resistente a los antibióticos en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que esto último ya es más recurrente y con el paso del tiempo lo va a ser más aún porque la enfermedad infecciosa por bacterias multiresistentes son una cuestión de moda, digamos, en muchos países. ¿Ok? De hecho, en nuestro país, el calendario de vacunación 2021 tiene un montón de vacunas que son justamente para bacterias, pues chiquillos. Si esa es la clave. Mira, ¿qué vacunas del programa 2021 se aplican contra patógenos miembros del dominio bacteria en niños y adultos? Aprovecho, esta es mi última diapo de esta clase, y aprovecho a hacerle esa pregunta. Pues. Y ahí les voy a ayudar, miren. Recién nacido, BCG, enfermedad invasora por Mycobacterium, bacteria. Luego, hepatitis me lo salto, porque eso es virus. Pero en la hexavalente está incluido difteria, tétanos convulsiva, más bacteria. Está incluida hemófilo influenzae, hemófilo, bacteria. Me salto poliomielitis porque es viral. Pero nuevamente viene la neumocócica conjugada, enfermedad invasora por esto nuestro amigo Streptococcus pneumoniae, que lo podemos reconocer por su resistencia a optoquina. Luego me salto las 3 víricas, que son virales, y luego viene de nuevo un montón de meningocócica y neumocócica, y por Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Ahí estamos. ¿Se fijan cómo esta clase, este curso les está permitiendo entender el calendario de vacunación? Y el curso posterior usted tiene que aprenderse de memoria, pero le va a ser mucho más fácil, porque ya sabe, ya conoce todas estas cepas, y después con las clases de virus el profesor les va a quedar mucho más claro lo otro. ¿Se da cuenta, no? De hecho, acá tengo difteria, tétano y tos convulsiva, de nuevo, que son... y acá, miren, en adultos tengo una neumocócica polisacárida, porque los viejitos normalmente se mueren, el 70-80% de los cuadros de muerte en mayores de 65 años son por Streptococcus pneumoniae. Entonces ahí hay que ponerle una dosis de refuerzo a los viejitos. Eso, pues, chiquillos, ¿qué les parece? Interesante, ¿no? Esto es una foto que tengo ahí con mi F1, mi descendencia ahí antes de la cuarentena. Justo ahí hemos salido a la plaza. La recuerdo con cariño, porque ¿qué nos tiene ahora aquí en clase online? Un virus, ¿cierto? Y a propósito de eso, también está el calendario de vacunación COVID-19, hablando de diversidad en microorganismos. Miren, de hecho yo todavía no me puedo, hoy día jueves 1, le toca a la persona entre 52 y 53 años. Yo me va a tocar la próxima semana, seguro, espero. Yo lo que no sé si me van a vacunar, si estoy tan resfriado como estoy ahora, sí. Pero bueno, esperemos que... Ángela, ¿y por qué? Por edad no te tocaba. Tú estás ahí en práctica, ¿o no? ¿Estáis trabajando en alguna institución de salud? ¿Por qué? Sí, pues por el trabajo, exacto. Sí, hay muchos trabajos que son considerados de primera línea. Yo tengo amigos que son profesores de básica, menores que yo, ya los vacunaron. Pero a mí me toca la próxima semana. Miren,
Estrategia capullo para pacientes pediátricos. ¿Alguien me puede explicar qué es la estrategia capullo? Jaja, los pillé. Los pillé. Profe, eso no Sí, es cuando dígame. vacunan o sea, creo que sé lo que es. Que es cuando vacunan como al, no sé, a la mamá o al familiar que se hace cargo como de como un bebito como con riesgo, ¿no? ¿No es como eso? Ah, perfecto. Sí, por ahí va. Normalmente el capullo tiene relación con no sé, porque no se pueden vacunar a un paciente, por ejemplo, prematuro, ¿cierto? Pero ¿qué haces? Vacuna a todos los que están en el sistema de salud, po. Vacunas a todos sus familiares directos, donde va a estar, a todos. Me refiero a adultos y niños. ¿Por qué? Porque la idea es hacerle un capullo, una protección. ¿Ah? Y generalmente funciona. ¿Ah? Y eso se está aplicando ahora en Chile, digamos. De hecho, revisen, porque si son vocales de mesa para las próximas elecciones, también pueden vacunarse, chicos, aunque no haya llegado todavía a su rango etario. Eso, yo me despido. Muchas gracias por su atención. Y espero que les haya gustado un poco la clase. Lamento, la garganta me tiene medio afectado, pero esperemos que la grabación haya salido bien. Eso, preguntas, comentarios. Va a poner ese Sí, día. pues, Fernanda, los crónicos les toca a todos los crónicos, obviamente. Ya, pues. Esta era la clase, chicos, que teníamos pendiente, pero que fue casi un resumen de otras que habíamos visto antes, porque esta es una de las primeras, pero como ya vimos, gran positivo, gran negativo, fue bastante rápido, me pude saltar todo lo que era, de hecho no dejé gran positivo en esta presentación, sí, proteobacterias, algo de gran negativo, ahí enterobacterias para que lo recordaran nomás. Ya, qué bueno que les gustó. No sé qué hora es. Se supone que ahora yo hago un Kahoot, pero no sé si alcanzamos. ¿Alcanzamos o no? Déjenme ver qué hora es. No, ya estamos muy... Ah, pero si esto termina a las 5:20, me quedan 7 minutos, pues. ¿Vale? Ya, yo creo que sí. Ya, hagámoslo cortito, ¿ya? Tiene clase la Valentina, ya, pero vaya, busca Valentina su clase y le vamos a dejar grabado el Kahoot. Es que igual le puede servir las preguntas para la prueba. ¿Ah? Ya, entonces me voy a ir, miren, voy a empezar voy a irme acá, voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir a compartir pantalla de nuevo y me voy a ir supuestamente debería estar el Kahoot por aquí en algún lado. Ahí está. Ya, entonces me voy a compartir pantalla de nuevo y le digo, váyase a ver, ¿dónde estoy? Acá. Compartir. Ya, perfecto. ¿Lo ven o no? Entonces hay un juego que se llama Generalidades de la Diversidad Microbiológica. Vale, Valentina, va a quedar grabado. Váyase a su clase nomás y dejamos grabado el Kahoot. ¿Ya? Ya, entonces vamos a empezar. Son 5 preguntitas nada más, pero creo que es bueno que se pongan a prueba, ¿ah? Para que no, por si les va mal, no se confíen tanto. Y si les va bien, por lo menos tengan claro que están estudiando de manera apropiada. Ya, vamos entonces, vamos que se puede, cargando el juego. Aquí se supone que me tiene que dar un pin con el cual, bueno, de hecho creo que una vez que jugamos esto, ¿no? Me debería dar un pin con el cual vamos a entrar. Esperemos que lo dé hoy día. Ya ahí está el número 9959166. Acuérdense que tienen que entrar directamente en la web, ponen Kahoot y van a jugar. O los que tienen cargada la aplicación pueden cargar o entrar a través de la aplicación. Sí, jugamos alguna vez, ¿cierto, Ángela? Perfecto. Ya, ahí se están uniendo los primeros. Está el Pepe y está el Cristian. Ya están acá. La idea es que se junten unos 15 o 20, no más que eso, porque si no se nos va a caer el sistema. Y aprovechamos de jugar a ver cómo están con las preguntas. ¿Por qué me interesa jugar a esto antes de que nos vayamos? Porque primero quiero que se tengan una idea de los tipos de preguntas. Y lo otro es que, dependiendo de los resultados, voy a ver qué tanto han estudiado, porque estas materias de diversidad se relacionan con clases anteriores también, ¿cierto? Ya, perfecto.
Entonces Profe, ahora, ¿cuál era el chicos, nombre del juego? ¿cómo? Perdón, ¿Cuál era ¿cómo el fue? nombre del juego? Ah, no, olvídalo, Se ahí me llama sale el fin. Kahoot. Ahí está, se llama kahoot.com. Cuando usted entra a kahoot.com, por la web, digamos, tiene la opción de jugar. Entonces, cuando apretas jugar, te pide el código y ahí le pones ese código. ¿Vale? Ya, uno más y jugamos. Vamos, con 10 estamos. Jerkin. Ya sé quién es Jerkin. Ya, démosle entonces, generalidades de la diversidad microbiana. Ahí vamos. ¿Qué características de la microbiota presentan los análisis de heces de comunidades africanas? Poseen mayor diversidad de géneros Prevotella y Treponema, arrojan información de la evolución humana, presentan menos enfermedades que en ciudades modernas. La dieta sería el principal factor que afecta a la diversidad. Ojo que la pregunta clave aquí es ¿qué características de la microbiota? No se confundan con otra. ¿Qué características de la microbiota se obtiene el resultado? Ya, perfecto. Sí, tenemos 6 que están listos. Esa es la característica de la microbiota, ¿cierto? Que presenta, es más rica en géneros como Prevotella y Treponema. Ese es un dato crudo, es un dato fuerte del estudio que revela que la diversidad de Prevotella y Treponema es mucho mayor en los vacus que en los bantapos, y mucho mayor que a su vez en las poblaciones modernas, ¿cierto? Ah, no lo alcanzó a cargar al Yerko. Ya, pero para la otra, pues, Yerko. Ya, pero lo bueno es que ya sabemos la respuesta y sabemos que estaban poniendo atención a la clase. Muy bien. Ya, vamos con el otro. Vamos con el otro. Me dice que a la FER la tiene en primer lugar hasta ahora, pero estamos recién empezando. ¿Cuántos dominios y reinos propuso Carl Gustav en 1990? Ya alcancé a tener 6 respuestas y el 50% está al otro lado. Muy bien. Chicos, miren, aquí está. Dice Carl Gustav en 1990, ¿cierto? Era uno de estos. Mira, lo que pasa es que debería salir ahí. Entonces, ahí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dominios. ¿Y cuántos reinos? Este es el reino. Ah, ya, pero es que falta una. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ah, ya, falta Animalia. Entonces de ahí cuento, miren. Animalia, Protista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 reinos y 3 dominios. Ya, veamos qué pasó. 3 reinos, 3 dominios y 6 reinos. Ahí está. Esa es la pregunta correcta. ¿Se fijan que la podíamos sacar de la tabla? Solo que arriba no les puse Carl Gustav, digamos, 1990. Pero estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ahora subió la Bárbara al primer lugar. Veamos qué pasa con la siguiente. ¿Cuál es el filo quimiolito trófico oxidador de hierro e hipertermófilo que puede tolerar oxígeno? ¿Cuál? Esto es pura memoria nomás, pues lo vimos, ¿cierto? Ya. 3 dicen que Aquifex, correcto. Este es Aquifex, ¿cierto? Lo vimos en la clase. Y la mayoría pone Termotoga. No, pues si ustedes se fijan, miren, Termotoga se caracteriza porque tiene una membrana acá. Y este no tiene membrana, de ahí viene Termotoga. Por eso les puse la foto este no tiene membranita. Porque si lo tuviera y no se le viera, estaría mala la pregunta. Si fuera Termotoga, yo tendría que haberme asegurado de que se le viera la membranita a la bacteria de la foto, pero no se le ve. ¿Vale? Ya era Quifex entonces, y ahora sigue Bárbara en el primer lugar. Sigamos con la otra. Especie extremófila, aeróbica y resistente a la radiación, calor y acidez, que forma tétradas. ¿Cuál es?
Conan, la bacteria resistente. Esta es la bacteria que podría ser astronauta, decía un portal ahí. ¿Se acuerdan cuál es o no? Ya, perfecto, Deinococcus radiodurans, un aplauso. Hay uno solo que se voló ahí. Chloroflexus auranticulo le puso, no, era Deinococcus radiodurans, ¿cierto? Y ahí está la bacteria, que es una tétrada, ¿cierto? Ya, veamos cómo quedó. Bárbara sigue en el primer lugar. Bárbara, bien. Y el Jerkin ahí le sigue los pasos ocupando el segundo. El árbol filogenético de bacteria está basado en el análisis de... Y ahí está el árbol que vimos en esta clase. ¿En qué está basado ese árbol? Cargus. Esa es la palabra clave. Cargus. Vamos, vamos, vamos. Ya, más o menos nomás. Ponen proteínas, ¿por qué proteínas ribosomales? No, pues si no, está basado en el RNA ribosomal 16S, pues chiquillos, no se nos olvide nunca. El DNA, en bacteria está el 16S. En eucaria está el 18S y el 5S. Y las proteínas no tienen nada que ver porque este árbol surge por el análisis de la secuencia de nucleótidos, por homología a nivel de DNA, y no a nivel de las proteínas, porque las proteínas pueden cambiar mucho más, digamos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cómo le fue ahí? No le alcanzó a cargar. Es que a lo mejor está un poco lento su red, Yerko, y profe, no me alcanzó a cargar en la primera pregunta. Ahora ya voy. Ah, ya, súper. Ya, veamos qué pasó. ¡Buena! Ya, hubo un cambio ahí. El Jerkin, la Bárbara y el Pepe están ahí. La Vale también remontando de a poco y el Carita Feliz sigue. Ya, para diferenciar cepas de coli se utilizan antígenos K que corresponden ¿a qué corresponden los antígenos K de Escherichia coli? Eso tiene que ver mucho con la clase de gram negativos, ¿cierto? Ah, perfecto. Cápsula. La mayoría se inclinó por cápsula. Muy bien. Andaban cerca. Lo que pasa es que en la cápsula, ¿se acuerdan que los antígenos K son antígenos capsulares? ¿Cuáles son los antígenos de la pared celular? Los H son del flagelo, pero los de la pared celular son los O. Entonces eso tienen que acordarse. Ya, veamos cómo quedó esto. Jerkin sigue y perfecto. Y ahora la última pregunta. Es una lisis incompleta de los eritrocitos generando un halo verdoso en la placa de cultivo. Esta, generando un halo verdoso, es incompleta. ¿Cuál es? ¿Alfa, beta, gamma o delta? Vamos, vamos. Acuérdense. Ya, perfecto. Es la alfa, ¿cierto? Que da una... Esta es, miren, da una... Ah, perdón. Me mandó al... Ya les quería mostrar las fotos. Pero... ¡Ay, el Pepe! Oye, subió en el último momento el Pepe. Y al tercer lugar... ¿Y quién está en el primero? El Jerkin. Ya. Felicitaciones ahí al Jerkin. No está usando los apuntes del año pasado, ¿cierto? ¿No? Sí, pues Ángela, es el problema, que la net está horrible cuando hay muchos jugando. Pero lo importante es que que esto va a quedar en la grabación y va a poder revisar después las preguntas, ¿ok? Ya, chicos, entonces les gustó el juego, ¿no? Por lo menos nos entretuvimos un rato al final de la clase. ¿Qué hacemos? Nos vamos entonces, porque estamos listos. Ya, pues, fue un placer. Cuídense mucho. Gracias por su asistencia y cualquier cosa. Primero, antes, piénsenlo y cuídense. Traten de no salir a exponerse porque estamos en días complejos con el virus. Hay mucha gente que está
complicadas, con familiares enfermos, así que por favor no se expongan. Acuérdense que hay nuevas cepas que no solo están afectando a la gente o a personas con enfermedades de base o tercera edad, sino que también gente joven está llegando a los hospitales. Así que a cuidarse, un abrazo para todos y nos vemos. Sí, pues Jorge, yo también tengo que cuidarme. Sí, sirve para estudiar también. Hoy todavía estoy con el resfriado acá. Si estoy haciendo esta clase es solo gracias a la farmacoterapia. Entre los ibuprofeno, el paracetamol, yo creo que me tienen aquí. Pero ahora voy a terminar la clase y me va a venir todo el cansancio y voy a irme puro a dormir. Así que, chau, chau, nos vemos. Buen fin Chao, de profe. para todos. Chau, chau. Igual, cuídense, que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Cuídense.